Y entonces, pues viendo que ya tenemos un número alto de asistentes, pues me gustaría ceñirme al horario que teníamos programado y entonces vamos a dar inicio a esta mesa sobre, estoy buscando aquí los currícula de algunos de ustedes. Vamos a dar inicio a esta mesa sobre las posibles modificaciones o las modificaciones planteadas por el doctor Marx Arriaga, que según entiendo es director de materiales educativos de la SEP. Esto nos ha preocupado y por eso es que he convocado a esta mesa redonda. Participamos, bueno, les agradezco mucho a los participantes que aceptaron compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en estas materias. Primero que nada, al doctor Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México. Ahorita que le toque a él hablar, lo presentaré con más detalle. Y también a nuestras colegas Antonia Candela, Susana Ayala y al doctor David Bloch del Departamento de Educaciones Educativas. Les pido entonces a los cuatro ponentes que iniciemos con una presentación inicial, a ver si fuera posible ceñirse a unos 10 o 12 minutos iniciales y después dar lugar a una discusión, y, bueno, eventualmente debate entre ustedes si es que lo hubiera. Entonces, iniciamos con nuestro primer participante, que en este caso sería el doctor Manuel Gil Antón. Quisiera presentarlo brevemente. El doctor Manuel Gil Antón es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Ciencias por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la famosa Flaxo, y lo que nos da más orgullo a nosotros es que es doctor en Metodología y Teoría de la Ciencia por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de nuestro querido Cinvestav. Ha trabajado en diferentes instituciones de educación superior, 20 años en la UAM Azcapotzalco, 10 años en la UAM Iztapalapa, y según entiendo, pues ya tiene un poquito más de 12 años ahora trabajando en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. El currículum de Manuel pues es largo, y entonces pues me voy a centrar nada más en mencionar algunas cosas que yo considero pues de importancia. Es profesor desde el año de 2010 en el programa de doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, también de aquí del Cinvestav, y también desde esa fecha integrante del Seminario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra publicada es vasta, tal vez pues porque él me ha dicho que no le gusta que hagamos egoteca en este tipo de eventos. Voy a omitir esa parte de sus publicaciones, pero pues yo estoy particularmente contento que Manuel nos haga el honor de participar con nosotros. Y Manuel, como siempre, bienvenido a esta que siempre será tu casa. Te dejo la palabra. Muchas gracias. A mí realmente me abruma lo que dices y queriendo tanto a David, a Toña, ahora viendo a Susana y teniendo tantos amigos en el DIE, pues el distinguido soy yo, de verdad. O sea, a ver, o para dejarnos de distinciones, ¿no? Estamos entre colegas que nos conocemos hace años, diferimos, coincidimos, etcétera, pero creo que nos une la pasión por entender, en mi caso, la función social de la educación, dado que no soy ni pedagogo ni nada, sino estudié sociología, ¿no? Sí, Cinvestav es algo que me enorgullece haber obtenido el doctorado ahí, en la sección, con Rolando, etcétera, ¿no? Entonces, ya, digamos, miren, me parece que lo que puedo hacer, porque se me da de repente, porque de otra manera no me entiendo yo mismo, es una alegoría, ¿no? El 10 de septiembre de 2013, ya hace harto, ¿no? Casi, pues casi 9 años, ¿verdad? Aquí, estoy aquí en el colegio,
ahí en un cajete donde uno se sienta, me pidieron una opinión sobre la reforma educativa en ese entonces en curso con el presidente Peña, y usé la alegoría del camión, que luego fue de alguna manera medio popular, que era que había un camión todo lleno de dañado, con las llantas ponchadas, el motor no tenía tos, sino tosferina cuando arrancaba, la palanca de velocidad se amarraba como mecate, etc. En un camino lleno de lodo, de baches, ¿no? Casi intransitable, y que llegaba el equipo del presidente Peña Nieto, el Pacto por México, y decía, vamos a arreglar esto, porque se acuerdan que ellos decían, no venimos a administrar a México, sino a transformarlo. Y entonces decían, la solución es ponerle corbata a los choferes y falda plisada a las maestras. En una gigantesca simplificación del problema educativo, muy propia de este tipo de miradas desde el poder, en las cuales se simplifica el país, se simplifica el sistema, se simplifica el problema, se encuentra una causa y se encuentra una solución. La solución fue la evaluación. Entonces, me parece que, bueno, eso es, sucedió lo que sucedió, lo analizamos, lo debatimos, tuvimos acuerdos o desacuerdos, pero de veras, faltando un año para terminar el sexenio, se presentó un año y medio el nuevo modelo educativo, en el cual se decía todo el problema en el pasado era que era enciclopédico, memorístico, etc. Me acuerdo de un anuncio en la tele que era en blanco y negro, todo el mundo repitiendo, hay 3 tipos de puntos, punto y aparte, punto seguido y punto final. Y de repente una niña levantaba la mano y le decía, profesora, no podemos aprender a aprender. Entonces, ¡pum!, se volvía todo a color. Y hacían todos, estaban rodeando ese volcancito que todos hicimos, al que le echas sal de uvas y parece que hace erupción, ¿no? Entonces, es un clásico, ¿no? Es decir, todo está mal, es blanco, estaba todo feo, y ahora venimos con una nueva propuesta, ¿no? La primera idea que quisiera plantear a quienes nos escuchan y a mis colegas en la mesa es que me llama la atención que siguiendo esa analogía o siguiendo esa alegoría, yo siento que a ese autobús que hacía las veces como alegóricamente del sistema educativo mexicano, que estaba pues bastante dañado, ¿no? Visto en términos generales, ¿no? Ahí está Elsie, que sabe que hay David, etcétera, Toña, que hay una gran diversidad en nuestro sistema, pero así, como la escala de observación hace el fenómeno, me decía Rolando García, podemos verlo así, con muchos daños, y el camino, que es la desigualdad social, pues estaba y se profundiza. Me parece que cuando en la mañanera del 26 de abril, cuando escucho al doctor Marx Arriaga decir que va a haber bueno, anuncia que hay un nuevo marco curricular 2022, etcétera, pensando en esa misma alegoría, y también algunas otras personas lo han dicho, da la impresión de que a ese camión, que estaba todavía muy mal, y el camino muy mal, hubo un deslave y lo tumbó, pero con la gente adentro. Y entonces llegan ahora otra administración, y también ya muy avanzado el periodo gubernamental, lo que dicen es, vamos a solucionar esto, y pues vamos a cambiarle el motor. Oiga, pero está volteado. La gente está adentro, no sabemos con qué nivel de lastimado, si hay gente lastimada, si hay gente que se salió del camión por las ventanas, si no hemos hecho un balance de lo que nos pasó, porque el deslave hace las veces de la pandemia. O sea, 2 años en los cuales tuvimos modificaciones muy fuertes en el sistema educativo, y muy disparejas, ¿no? Muy desiguales para los sectores más desfavorecidos. Entonces, a mí me da la impresión de que el
la propuesta que hace el doctor Arriaga es como cambiémosle el motor a un sistema educativo en el cual no ha habido tiempo, creo tampoco una voluntad política clara para poder sacar un saldo y ver cómo estamos, porque no estamos igual en todos lados, porque hubo escuelas en las que se pudo continuar, y no digo solamente aquellas que tenían acceso a la tecnología, hay escuelas multigrado, hay escuelas en las cuales hubo hasta experiencias pedagógicas muy interesantes, pero no hemos hecho un balance y a partir de ese balance me parece que sería muy oportuno tener un programa o un proyecto o varios proyectos ubicados en los distintos contextos para poder recuperar lo que se perdió, recuperar lo que se aprendió, aunque no haya sido aprendizaje escolar, ¿no? Y creo que eso es lo que le corresponde a la autoridad educativa hacer ahora. Y no es momento, creo yo, para hacer un planteamiento de transformación muy profunda del modelo educativo. A eso hace en la alegoría referencia el motor. O sea, si el camión está volteado y está maltrecho, hubo una luz, nos cayó encima la pandemia, con resultados muy variables con estas cuestiones. A mí cuando escucho, antes de meterme incluso sin meterme a la gran cantidad de adjetivos que atribuye al sistema previo, yo lo que digo es, no se trata de una fuga hacia adelante, es decir, no sería necesario solicitar al gobierno, el magisterio, la sociedad misma, que supiéramos cuántos niños abandonaron la escuela o niñas, si lo que se esperaba, porque con el Aprende en Casa se supone que pasaron de grado, el presidente lo dijo, esto del Aprende en Casa no es para que se entretengan, es el curso, ¿no? Yo creo que somos el único país, no sé, que siguió con el mismo programa de estudios elaborado bajo el supuesto de que no había pandemia, que no iba a esperar, y se dijo, va a seguir, ¿no? A través de la tele, etcétera. Entonces, a ver, realmente lo que era de esperar que se supiera la consolidación de la capacidad de leer, de escribir, de comprender, de situarse en el mundo, de situarse en el mundo social y en el mundo natural, etcétera. Lo que sería el aprendizaje, pues sí, el aprendizaje, no quiero decir aprendizaje esperado, porque yo de eso no sé muy bien a qué corriente pertenece este término, pero lo que se esperaría que se supiera, si no se tiene, ¿cómo le hacemos para, quizás incluso hasta saltándonos la estructura de los grados, como se hizo, por ejemplo, en Uruguay, hacer tramos de formación que contribuyan a resolver lo que esta desgracia, esta cuestión produjo? Y también para recuperar lo que es recuperable de ella. Hoy en día no sé si alguien sepa cuántos niños y niñas ya no están en el sistema. No estoy seguro que tengamos el reporte escuela por escuela que nos permita ver por estados, por sectores, por contextos, si lo que se pensaba que era conveniente aprender se aprendió, etcétera. Creo que no lo sabemos. Entonces, yo creo que la idea fundamental que quiero decir es esa. ¿Por qué, habida cuenta de lo sucedido y de la opacidad que tenemos al respecto de lo que durante de esos 2 años casi aconteció, y la falta de un, yo diría no de un diagnóstico, la falta de conocimiento de cómo se pasó ese periodo, lo aprendido, lo que no se alcanzó, si acaso también, si hay pérdida de conocimiento previo, etcétera, ¿no? Pues yo diría, discutamos el modelo educativo del país una vez que enderecemos al camión, veamos cómo están las heridas elementales y no nos fuguemos, creo yo, a una discusión
en la cual además creo que la presentación y el propio documento son, la presentación es una hilera de objetivos que cumple el clásico: al cuarto para las 12 se presenta un modelo, entonces tiene que caricaturizar definitivamente como malo lo anterior para que llegue la parucía o el reino de los cielos pedagógico, ¿no? Y en el documento, pues uno encuentra siempre en el documento, pues, en construcción, en construcción, en construcción, o sea, lo que se dice que va a haber fases, etcétera, todo eso está muy, muy inmaduro como para generar un cambio en agosto, ¿no? Entonces, mi contribución sería esa, ¿no? ¿Por qué no nos hacemos cargo de lo que sucedió? Y en ese sentido yo consideraría que esta propuesta de un nuevo modelo, de un nuevo marco curricular, un modelo curricular, es inoportuno e irresponsable no hacer la tarea previa y tratar de que, discutiendo esta todavía muy inmadura propuesta, el camión se va a enderezar y va a caminar. Creo que le puedes poner el motor de un autobús nuevo, pero si está volteado, pues las ruedas girarán, si es que acaso lo hacen, en el mismo sitio. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu clara introducción al problema, Manuel. Creo que como habemos, bueno, yo no soy participante, yo nomás modero. Como hay 4 participantes, me gustaría entonces que pasáramos a una intervención inicial y diferimos hacia el final las preguntas-respuestas. Les aviso a los panelistas y al público en general que también he nombrado como coanfitrión de la reunión al doctor Alejandro Sousa, por si me traiciona el internet, si se va la luz aquí donde estoy o lo que sea, se queda a cargo el doctor Alejandro Sousa. Bien. Ok. Pasamos entonces a la intervención, es el orden que yo había planeado y los panelistas estuvieron de acuerdo. Pasamos a la intervención de la doctora Antonia Candela. La doctora Antonia Candela, que es una institución en el CINVESTAB, estudió la carrera de física en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría y el doctorado en investigaciones educativas en el CINVESTAB, donde labora desde el año 77. Actualmente tiene el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en la elaboración de 4 proyectos nacionales de ciencias para la educación básica, incluidos 2 libros de texto gratuitos de los años 70 y de educación rural en el CONAFE. Ahí Toña me va a perdonar. CONAFE era que era el Comité Nacional para el Fomento Educativo, ¿no? Me parece. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Sí. La doctora Candela trabaja en etnografía y estudios socioculturales de la interacción en clases, de ciencias, análisis del discurso y argumentación de la ciencia en el aula. Toña, al igual que a Manuel, te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar y tienes el uso de la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a Eduardo la invitación y la iniciativa de dar un debate sobre esto, que creo que es muy importante que se haga en el CINVESTAB. No podemos aislarnos de los problemas nacionales tan fuertes como es este problema de la educación y que se está planteando. Voy a tratar de ser muy breve y voy a presentar 2 ideas fundamentales, dos planteamientos. Uno sobre el procedimiento de cambio que se está planteando y el otro es algunos comentarios sobre la concreción de estos programas, especialmente en el área de saberes y pensamiento científico. Entonces, en el primer caso del procedimiento de cambio, coincido con Manuel en la dificultad de plantear un cambio parcial en una realidad tan compleja y en la que hemos vivido situaciones inéditas que han tenido consecuencias muy fuertes hacia los alumnos, hacia los maestros, hacia las escuelas, hacia las condiciones de trabajo. Si no se parte de la realidad, es muy difícil. Además, más allá del problema de la pandemia,
creo que cualquier cambio, y no solo en educación, sino cualquier cambio que queramos plantear en cualquier situación, tenemos que partir de dónde estamos. Si no partimos de cuál es esa realidad, de cómo funciona un fenómeno que es, en este caso, muy complejo, que es el fenómeno educativo, y en particular donde se realiza la educación prácticamente, que es en las aulas escolares, con maestros de carne y hueso, con niños de condiciones socioeconómicas diversas, etcétera. Si no partimos de eso, no podemos esperar que por decreto, y además con una posición única para todo el país, las cosas cambien, como la varita mágica, ¿no? Ya llegué yo, todo lo demás está mal, lo anterior no sirve para nada, aquí está la varita mágica y esta es la solución. La solución a qué problema tampoco queda muy claro. Entonces, creo que la educación no se cambia por decreto, lo hemos visto en múltiples situaciones. Ellos son los que llevan a cabo el cambio, los maestros y los niños. Y esto es un proceso lento, un proceso de incorporación de nuevas propuestas. Y que hemos visto en las aulas escolares que los maestros no siguen una propuesta única, sino que relacionan diferentes tradiciones y diferentes propuestas para adecuarlas a sus condiciones de trabajo. A mí me parece interesante que se pretenda mejorar la educación, pero la manera de conseguir involucrar a los actores educativos a través de foros enormes, en donde participan miles de gentes, es prácticamente imposible incorporar esas opiniones, que además son opiniones, no es la realidad y su práctica en las escuelas. A estas alturas tenemos mucha información de cómo operan las escuelas, de cómo se enseña, de cómo actúan los buenos maestros, porque hay muy buenos maestros y es necesario recuperar toda esa experiencia. Partir de cómo están formados los maestros, no ahora tienes que hacer tal cosa, porque ningún profesional se le pide que olvide todo lo que sabe, que olvide todos sus conocimientos, su experiencia, y ahora vas a hacer esto de esta manera. Eso es imposible. Y por otro lado, creo que sería mucho más modesto y realista empezar a plantearse algunos problemas que sabemos y que podemos averiguar que hay en nuestra educación y hacer propuestas parciales, probarlas en diferentes tipos de escuelas, experimentar con las propuestas, y esto sería un insumo fundamental para después hacer pretender hacer un planteamiento más general. Pero todo esto requiere tiempo. Estamos a 2 años prácticamente de que termine el sexenio y creo que ser modesto sería una obligación. Por otro lado, es común que los marcos y propuestas generales sean poco coherentes con los contenidos y actividades concretas que se plantean para la práctica en las escuelas. Por ejemplo, podemos discutir mucho el marco, podemos encontrarle virtudes y aspectos tal vez problemáticos, pero lo que opera en las aulas no es el marco. Los maestros no guían su práctica por el marco, sino por los libros de texto. Y los libros de texto son la propuesta real educativa en las aulas. No tenemos ninguna información de los libros de texto. Y con la experiencia que tenemos ya de 50 años en el DIE, en términos de elaborar propuestas, es muy común que entre la propuesta general, luego el plan y programa, los
libros de texto haya problemas de coherencia muy grandes. Entonces, esto es un aspecto que hay que considerar. Ya pasando en concreto al campo de saberes y pensamiento científico, que me parece... Sí. ¿En serio? Siempre... ¿Qué? Fue Bueno, alguien que no había silenciado, Toña, pero ya lo silencié. bueno, en términos del campo de saberes y pensamiento científico, que me gusta como nombre, creo que hay avances y planteamientos interesantes. Por ejemplo, hay un intento de vincular las ciencias naturales con las ciencias sociales, que creo que es muy loable. En hablar de interculturalidad y empezar a mencionar saberes culturales locales, creo que también es otra de las cosas que se vienen planteando desde hace tiempo y que es importante tomar en cuenta. Se articula el contenido, se plantea articularlo con la comunidad y el contexto, cosa que los maestros vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Se valora y estimula el respeto por la naturaleza, y esta parte me parece fundamental. El cuidado del ambiente y el respeto a todos los seres humanos. Los aspectos de inclusión y la responsabilidad y respeto en las relaciones sexuales. Esto es en general. Pero ya acercándonos a los contenidos, que es lo más cercano que tenemos a los libros de texto y a la práctica, encontramos otros problemas. Por ejemplo, se elimina el área de matemáticas y se integra al campo de saberes y pensamiento científico. Y se plantean prácticamente todos los conocimientos de este campo basados en ideas de matemáticas que yo creo que David abordará, pero que representan desde primer grado problemas incomprensibles absolutamente para los niños. Por ejemplo, representar y describir los fenómenos naturales con números naturales y fraccionarios, con modelarlos, construir tablas de frecuencias relativas y absolutas, gráficas de barras. Toña, discúlpame, me da mucha pena interrumpirte, pero recuerda que tenemos otros dos participantes y todavía una sesión de preguntas. Si bueno, pudieras nada más redondear la idea, sí. Sí, clasificaciones con criterios no pertinentes, como clasificar plantas y animales por su forma, por su temperatura, por su masa, cosas incomprensibles hasta para un científico. No entiendo cómo pueden clasificar plantas por su temperatura. Hay problemas, errores, etc. Creo que se requiere una supervisión disciplinaria y didáctica, y que el enfoque, que está mucho más basado en descripción de fenómenos, más que en construcción y comprensión de estos fenómenos, no es el adecuado. Mis mejores deseos por la importancia de avanzar en propuestas particulares, porque se lo debemos a nuestra niñez después del daño causado en su aprendizaje por la pandemia, por el aislamiento y el sometimiento a múltiples pantallas, un poco disminuido por el esfuerzo del Magisterio Nacional. También se lo debemos al futuro de nuestro país. No me parece que este programa se vaya a concretar de manera adecuada, y creo que requiere revisiones importantes. Muchísimas gracias, Toña. Gracias de verdad por tu participación. Igual que con Manuel, se me quedan, híjole, 5, 6, 8 preguntas, pero vamos a continuar y tratemos de condensar o concentrar las preguntas hacia el final. Gracias, Toña. Continuamos ahora con la participación del doctor David Bloch Sevilla. El doctor Bloch Sevilla es investigador también del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Actualmente
cuenta con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Desde hace 40 años ha realizado trabajos de investigación y didáctica de las matemáticas en el nivel básico, alternándolos con proyectos nacionales de desarrollo curricular. Ha estudiado la problemática didáctica de conocimientos matemáticos del currículo y también se ha interesado por el análisis de las prácticas comunes de la enseñanza de las matemáticas en el nivel básico, incluyendo la escuela multigrado, la educación para adultos no alfabetizados y la formación de maestros. Su productividad de artículos y tesis dirigidas es muy vasta y ha participado en la elaboración de varios programas nacionales de matemáticas, que van desde el año 93 hasta el año 17. Ha sido coautor de libros de texto para alumnos de primaria y secundaria, así como para la formación de maestros. David, te agradezco muchísimo tu participación en este foro, en esta mesa de discusión, y adelante, por favor. Me habías dicho que a lo mejor querías compartir alguna transparencia. ¿Sabes qué? No es necesario. No, ok. Tenemos el tiempo tan recortado, mejor nos brincamos eso. De acuerdo. No es indispensable. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por haber organizado este foro. Creo que cuanta posibilidad haya de decir y de expresar lo que se piensa sobre este problema, hay que aprovecharla. Me parece muy bien. Bueno, yo voy a hablar del caso específico del área de matemáticas. Es decir, me voy a meter un poco a este motor del camión del que nos habló Manuel, aún sabiendo que el motor tal vez no era lo más urgente de arreglar, el camión está volteado, efectivamente, pero dado que insisten en ponerlo, creo que sí es importante tener puntos de vista sobre cómo está ese motor. Y la verdad, yo creo que está desvielado, para empezar. Los contenidos de matemáticas, bueno, el programa está armado, está conformado a partir de problemáticas de salud y de medio ambiente, lo cual me parece interesante, loable, como dijo hace un momento Toña. Los problemas están en la manera precisa en que esto se llevó a cabo. Y en el caso de las matemáticas me parece que es muy dramático. Los contenidos se fueron ubicando, los de matemáticas, ahí donde parecía haber alguna relación con la problemática planteada. Algunos quedaron más o menos bien, muchos quedaron muy forzados y hay muchos otros contenidos que o se pusieron sin vínculo o simplemente no se pusieron. Bueno, identifico 5 grandes problemas de los que me gustaría hablar brevemente en esta conformación del programa de matemáticas. Uno es el desequilibrio en la selección de contenidos. Prácticamente es el que acabo de mencionar. Hay contenidos multicitados desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, como el de los de estadística, ya Toña dio algunos ejemplos, y otros que prácticamente desaparecen, como geometría, y otros más. 2. Los vínculos. Bueno, traía yo algunos ejemplos para mostrar sobre estos vínculos muy forzados de fracciones, de números naturales, de números decimales, tratando de meterlos con calzador en el análisis de problemáticas de ciencias naturales. Ya Toña dijo algunos, y debido al escaso tiempo que tenemos, no voy a detenerme en un ejemplo. Quizás basta con volver a mencionar el caso de la geometría, que aparece muy pocas veces y siempre en relación a observar la naturaleza e inferir las formas geométricas, cuando hace muchísimos años sabemos elementalmente que la geometría no se adquiere observando. Tercer punto, y este es el que me parece más grave, la omisión de los procesos didácticos. Las matemáticas se aplican en los programas efectivamente y en alguna medida, pero ¿en dónde se aprenden? Eso sí no está nada claro. Estos procesos están omitidos. Sobre esto sí me voy a detener un momentito a mostrar un par de ejemplos nada más. En realidad hay muchísimos. El de la proporcionalidad, digamos. Este es un tema fundamental de la aritmética básica que sí se menciona en el programa varias veces, se propone que se aplique en
diferentes lugares. Uno de ellos, por ejemplo, es a raíz de medir la frecuencia cardíaca de las personas, la relación entre minutos y latidos. Pero, ¿en dónde aprendieron los alumnos a poner en juego procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad? ¿En dónde vieron diversos procedimientos? Esto no se ve. De manera que podemos entender que lo que va a acabar prevaleciendo otra vez es la regla de 3, que es una forma de abordar problemas de proporcionalidad que también hace mucho tiempo se ha demostrado que es perniciosa en la enseñanza cuando es la única. La construcción de la constante de proporcionalidad, cuando la constante no es un entero, está ausente. Es una de las cosas que más se les dificulta a los alumnos a lo largo de su aprendizaje de aritmética en la primaria. Las situaciones de comparación de razones, que son un antecedente fundamental de la noción de porcentaje, no están tampoco. Y bueno, la vinculación de la noción de constante de proporcionalidad con la noción de escala, de tasa, con varias otras nociones, trigonometría, que se estudian en el nivel básico, no están mencionadas. Bueno, tengo otros 2 o 3 ejemplos que me voy a brincar, pero es muy fácil, con cualquier punto que uno tome el programa y lea un poquito, se encuentra uno con este problema. Se apela a algunos contenidos de matemáticas, pero en ningún lado está claro cuándo, cómo se aprendieron. Digamos que estos problemas que he mencionado hasta ahorita se podrían resumir con dos cuestiones. Una es, el programa propone aplicar conocimientos, pero no propone formas de aprenderlos, de construirlos. Y la otra es, el programa genera una dispersión de los contenidos de matemáticas, una atomización muy grave, frente a la cual se vuelve muy difícil entender la lógica y ver los vínculos, las articulaciones de los contenidos. Podría decirse que en aras de la integración disciplinar, los contenidos de matemáticas se desintegraron por completo. Cuarto problema, un enfoque utilitario. Este es muy evidente. Las matemáticas tienden a reducirse a su función de proveer lo necesario para contar y hacer cuentas. Se omiten las capacidades de desarrollar procedimientos, hacerlos evolucionar, identificar regularidades, hacer conjeturas y validarlas, aprender a generalizar, aprender a hacer deducciones, es toda esta parte noble de la formación en matemáticas. Y por último, podría ponerse también en cuestión, o reflexionarse al menos, si la vinculación con las ciencias es el camino ideal para las matemáticas elementales. Hay un investigador francés que hace ya unos 20 años, analizando los contenidos de fracciones y proporcionalidad en los currículums básicos, hizo una afirmación que me parece muy interesante, y es que las matemáticas se vinculan mucho mejor con lo que él llama las matemáticas de la ciudad que con las matemáticas de la naturaleza. Sobre todo las matemáticas elementales, de eso estoy hablando. Es decir, los contextos favorables para que los niños aprendan nociones como suma, resta, proporcionalidad, fracciones, decimales, etcétera, los más accesibles son los que tienen que ver con el comercio, el dinero, la compra-venta, las finanzas, etcétera. Mucho más complejos son aquellos que se vinculan con nociones de física, de biología, en donde está el primer problema es aprender esa noción, ¿no? Conocemos algunos proyectos, no muchos, que han estudiado la posibilidad de enseñar matemáticas en situaciones de interdisciplina. En general destacan las enormes dificultades que hay. Suelen ser proyectos muy puntuales sobre asuntos muy específicos. Se podrían prestar como para un proyecto alternativo donde al mismo tiempo que se ven los programas de matemáticas como están, se abrieran talleres o espacios para ir, digamos, estudiando de esta manera interdisciplinar, pero no la pretensión de convertir todo de pronto en interdisciplina. Bueno, pues eso por ahora. Eso es todo. Muchas gracias. Todo. Híjole, David,
Te agradezco no solo lo interesante de tus planteamientos, ideas, ejemplos, sino lo sucinto de tu presentación, para que tengamos tiempo de escuchar a Susana y nos quede tiempo de tener una pequeña discusión. Gracias, David. Sí, sí, bien hecho, bien hecho. Bien, pues entonces vamos a continuar con el plan original, que es tener 4 ponentes: el doctor Manuel Gilantón del Colegio de México, la doctora Toña Candela, el doctor David Bloch, y pasamos a la última participante, última, pero nada más pues porque en suerte le tocó participar al final, la doctora Susana Ayala Reyes, también investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, según entiendo, una de las personas más recientemente contratadas por dicho departamento. La doctora Susana Ayala es antropóloga lingüista y doctora en investigaciones educativas. Ha desarrollado proyectos de diseño y desarrollo curricular, evaluación y seguimiento sobre temas de la lengua, cultura para la educación secundaria, y ha trabajado en proyectos de formación docente desarrollando temas relacionados con el diseño del currículum intercultural, enseñanza de lenguas, planeación, seguimiento, elaboración de materiales didácticos y etnografía en contextos educativos. Y sus líneas de investigación son el lenguaje y comunicación en los procesos educativos escolarizados y no escolarizados, políticas educativas con relación a la lengua, análisis narrativo y del discurso, en las que se vinculan la etnografía, la antropología lingüista y la historia. Susana, pues al igual que a los participantes que te precedieron, te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo de participar, y adelante, por favor. Si quieres compartir alguna transparencia, lo puedes hacer cuando quieras. Gracias, adelante. Bien, bueno, pues primero buenas tardes a todos. Igualmente muchas gracias, Eduardo, por esta organización, y pues bueno, es un gusto compartir con ustedes. Yo, al igual que David, me metí un poco usando la metáfora del motor, me metí también a hacer esta pues revisión, ¿no?, de las entrañas de ese motor, justamente en 3 aspectos que particularmente me interesan y me preocupan, que es la lengua, la cuestión de la interculturalidad y también la historia. Y sí voy a compartir un poco para tratar de mostrar algunas de mis preocupaciones, pero trataré de hacerlo de la manera más breve y rápida. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla, que creo que se está mirando ya ahí. Sí, espero, sí. Y espero que se vea bien, ¿no? Si no, pues ahí me avisan. Pero bueno, yo lo que quiero comentar es, primero, estas 3 preocupaciones las voy a compartir. Primero, con relación al campo formativo de lenguajes, ¿no? La definición del campo de lenguajes es, y lo pongo porque me interesa mucho mirar cómo se está enunciando esto de los lenguajes, ¿no? Reconocer el valor de la heterogeneidad de los diferentes lenguajes que habitan el mundo, entre quienes comparten un mismo grupo de lenguajes o procesos de mediación hacia quienes emplean otros lenguajes, garantizando el derecho, ahí dice, de mexicanos y mexicanas a comunicarse y recibir educación en su lengua materna, fomentar el desarrollo de segunda lengua, procurar el acercamiento de estudio de lenguas extranjeras y aproximarse al tipo de lenguaje que proponen las artes. Bueno, en esta definición, si vemos, hay como una especie de uso del término lenguajes de una manera, pues parece bastante polisémico. También de pronto se habla de lenguas extranjeras, lengua materna, el lenguaje de las artes. Y bueno, creo que esto que se compone, que pretende ser un campo, o bueno, es un campo formativo, se propone como un campo formativo, tiene pues algunos problemas. Me parece que es muy importante que se trate de dar un giro, ¿sí?, al estudio del lenguaje. En México nos urge muchísimo una política lingüística orientada a la educación específicamente, pero creo que pues vale la pena justo pensarlo un poco más y darse muchísimo más tiempo como para plantearlo, ¿no? A mí me intrigó muchísimo esto del campo formativo lenguajes, porque me sonaba muy ambiguo, y traté de buscar por todos lados del documento y de los planes y programas de estudio a qué se refería esto. Y bueno, pues los lenguajes encontré que se entienden como constructos sociales, dinámicos, cognitivos y de acción, que a través de procesos de simbolización se usan para interactuar con y en el mundo.
Un poco como ya decían Toña y David, con relación a los contenidos de otros campos, la noción de lenguajes queda sumamente abstracta, muy teórica. De pronto, pues bueno, quienes nos dedicamos a estudiar eso desde la academia, desde la investigación, pues hay que definirlo un poco más, ¿no? ¿Qué queremos decir con constructos sociales? En fin, procesos de simbolización. El nivel de abstracción que presenta el concepto de lenguajes es pues como muy elevado, y me parece que para los profesores que leen este documento y que van a, pues bueno, que está en puerta, ¿no? Que podemos nosotros aquí disertar acerca de cuánto hace falta discutirlo, pero parece ser que se quiere implementar en el siguiente ciclo escolar, y yo me pregunto, ¿cómo es que los profesores van a trabajar con esto, ¿no? ¿Cómo van a planear pensando en cómo entender esto de los constructos sociales, etcétera, ¿no? Puse un ejemplo aquí muy breve de una parte muy específica de los aprendizajes de tercero y cuarto grado, que ilustra un poco cómo es que se utiliza todo el tiempo el término lenguajes, ¿no? Empleamos los lenguajes para socializar necesidades, intereses, problemas, etc. Y luego, reconocemos e intervenimos en la solución de problemas colectivos mediante el empleo de los lenguajes para construir, etc. Luego nuevamente acá, ¿no? Planteamos y ejecutamos acciones concretas por medio del uso creativo de los lenguajes. Los lenguajes como de una manera muy determinada, pero de verdad queda mucho una duda acerca de, bueno, ¿cuáles son los lenguajes, no? Creo que aquí en el marco curricular yo encuentro que hay una indefinición, por un lado, de lengua y de lenguaje, ¿no? Los estudios lingüísticos generalmente hacen una distinción entre la lengua como el principal modo de comunicación de los seres humanos, ya sea de manera oral o de manera señada, que es el término que se utiliza para el lenguaje de señas, y el lenguaje, que son como sistemas expresivos de comunicación, que sí, son muy amplios. Y encontré finalmente que, bueno, creo yo, ¿no? Que este concepto pues se retoma por ahí de un trabajo, de una obra de Freire, en donde él propone retomar el lenguaje de los estudiantes, pero dice Freire, para desarrollar múltiples alfabetizaciones y discursos, es decir, para poder llevar a los estudiantes a ser capaces de ser competentes discursivamente en distintas esferas de la vida social. Y a mí me parece que en el marco curricular hay una noción difusa de los sistemas de comunicación, se relaciona con las nociones de literacidad y multimodalidad, que también son términos teóricos que no se definen de manera clara y que quedan muy oscuros para muchos de los profesores que van a leer este documento. Por otra parte está la noción de lengua, que nunca se da en ninguna parte del marco. Solamente se habla de lenguas maternas, nativas, etcétera. De lenguas nativas no se habla todo el tiempo de lengua materna. Y me parece que es un término que valdría mejor plantearlo como lenguas nativas o primeras lenguas, porque la lengua materna se confunde con lenguas indígenas o originarias. Y luego se habla de lengua extranjera y de segundas lenguas, pero todo esto queda como en una indefinición acerca de a qué nos estamos refiriendo con esto de la noción de lengua. Y luego, pues el lenguaje de las artes, ¿no? Que a mí, pues es algo que me parece que es súper importante trabajar en la educación básica, porque sí las artes son expresiones comunicativas, pero son disciplinas distintas entre sí y constituyen un objeto distinto de las lenguas habladas y señadas. Entonces, necesitan un espacio aparte. Y por otro lado, la lectura y la escritura se plantea no como un campo formativo, sino como un eje articulador transversal para que se utilice siempre, ¿no? En todo momento del currículum de la básica, lo cual me parece que pues está muy bien. Por supuesto que se debe de fomentar la lectura y la escritura en todo el currículum, pero hay un problema ahí que es como insistir en que se van a escribir las lenguas, por ejemplo, las lenguas indígenas, ¿no? Y me parece que ahí pues hay que revisar, ¿no? Con mucho mayor detalle ¿qué tanto este peso tan fuerte que se da a la escritura, pues sigue manteniendo o seguirá manteniendo a muchas lenguas que aún no han desarrollado un sistema de escritura, y no porque no sean lenguas suficientemente capaces de escribir o de ser desarrolladas, en fin, sino simplemente porque su uso y su función es más fuerte en la oralidad, y está bien que sea en la oralidad.
Entonces, creo que esto corre el riesgo de mantener este prejuicio de que las lenguas indígenas, que bueno, no se van a poder escribir o que no hay materiales o que no sé qué, pues entonces pareciera que pues no son suficientes como para trabajarse en la escuela. Creo que lo transversal tendría que ser más bien como mostrarnos estas prácticas orales que son útiles del español mexicano, que es muy particular, y sí de las lenguas indígenas que nos rodean y que influyen en el español que usamos constantemente. Entonces me parece que hay un riesgo ahí de mantener las lenguas, yo no diría lenguas olvidadas, ¿no? Como dice el marco curricular, sino más bien lenguas minorizadas por un sistema educativo que las minoriza constantemente. Ahora, hay otro eje, mi segunda preocupación es esta de la interculturalidad crítica. Y aquí voy a ser súper breve, solamente quiero señalar que me parece que esta idea de las culturas como matrices es una noción filosófica y semiótica que se maneja de manera súper abstracta también, muy teórica en el marco curricular, no es muy clara, está basada en el fundamento de la reforma curricular que se emprendió a partir de 2001, 2006, 2011, que no está mal, pero que sí requiere mayores revisiones, requiere pues otras discusiones conceptuales, algunas, no sé, más actualizadas, ¿no? Yo pensaba en otros autores que son conocidos en la investigación educativa, como Jorge Gachet, ¿no? Gabriela Novaro, algunos colegas argentinos. En fin, creo que hace falta todavía repensar, ¿no? La noción de cultura, más como quizás práctica social, como procesos, como acción, y llevar esta idea de la interculturalidad, que es muy importante que se trate, pero acá se extrae de su dimensión histórica y de las luchas históricas, ¿no? O sea, se menciona, pero se menciona de manera muy vaga y al final en los contenidos no se ve muy, muy claro, ¿no? Solamente se enuncia, bueno, hay que recuperar las luchas de las mujeres, los pueblos afrodescendientes, los indígenas, pero como de una manera enunciada tan general que de pronto es, pues voy a usar este dicho coloquial, que el que mucho abarca poco aprieta, y entonces queda pues, ¿no? Como demasiado amplio, pero poco concreto. Finalmente, mi tercera preocupación es la historia. El tema de la historia me parece que es algo muy importante de señalar. En todo el marco curricular, en el documento del marco curricular, se habla un poco como de la historia, de la educación, de la historia, en fin, como hay varios elementos que recuperan como referencias a la historia, pero no se habla concretamente de cómo se va a abordar la historia en el currículum, en los planes y programas de estudio. Luego ya revisando, ¿no? A detalle los contenidos, los diálogos, las progresiones, en fin, pues se encuentra uno que sí hay alusiones a tratar las transformaciones en el tiempo y en el espacio, pero en realidad es que se trata de hacer como de contextualizar, ¿no? El tema de la historia con problemas muy actuales, con experiencias cotidianas. Eso me parece que es muy loable. Hay que contextualizar la historia, eso está muy bien. Se pone en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, sobre todo. Se comienza a trabajar a partir del tercer y cuarto grado de lo que sería la primaria, pero no hay una mención explícita, ¿no? Entonces ahí creo que se corre el riesgo de que sea ignorada, y la historia ha sido ignorada ya desde hace tiempo, ha sido cada vez más relegada del currículum de la educación básica. Puse aquí un ejemplo chiquito, ¿no? Acerca de justo cómo se trata, ¿no? Por ejemplo, aquí tratando de mirar cómo es que se eligen las autoridades de gobierno, pues bueno, se trata de llevar esto a pensar en cómo se hacían la elección de autoridades, y dice en el México antiguo, en el periodo colonial, en el México independiente, de manera muy genérica, de manera muy englobante, sin especificar un poco cómo podría ser esto, sin darle un espacio curricular propio. Y bueno, sí me parece que en los diálogos y las orientaciones, que es como la parte más fija del currículum, pues no se alude de manera clara a la historia. Sí, luego en las orientaciones didácticas, pero las orientaciones didácticas son más bien como posibilidades de trabajo de los profesores y pueden no trabajarlo. Entonces, de pronto, ¿dónde queda esta dimensión histórica, ¿no? Bueno, para concluir,
Pues me parece que hay una idealización del lenguaje y las culturas de los estudiantes, y recuperando un poco ese texto de Freire que está citado en el marco curricular, dice Freire que al idealizar el lenguaje de los estudiantes, desalentándolos a adquirir discursos múltiples, incluso el discurso estándar de la sociedad dominante, los docentes corren el riesgo de quedar presos en una pedagogía acomoditicia que pasa por ser progresista. Y me parece que esto es un problema que está presente en el marco curricular, que de pronto se idealiza el lenguaje y la cultura y pasa por algo progresista que realmente pues está como muy englobante, pero que no aborda de manera concreta justamente temas históricos, la lectura y la escritura en español, que a todos los mexicanos, independientemente de la lengua que hablemos, de las otras lenguas que se hablen en el país y que son muy importantes, sí se requiere pues un espacio definido y claro y bien estructurado acerca de cómo se va a utilizar y de aprender esos distintos discursos de la lectura, la escritura y la oralidad. Las artes requieren un espacio curricular definido y completamente desarrollado. Creo que también las artes son esos espacios curriculares, pues como un poco metidos así, a veces un poco a fuerza, a veces de manera muy vaga, en distintas actividades, y que realmente le haría mucho bien al currículum tener un espacio bien trabajado de artes. Y bueno, la historia, ¿no? La historia requiere estar explícita en el marco curricular y en los contenidos del currículum, estar definida, ser un contenido fijo y no ser una orientación didáctica, porque eso pues tiene el riesgo de que al final no se aborde. Entonces, pues bueno, finalmente yo creo que la lectura del marco curricular, del documento del marco curricular, es bien complicada, es una lectura densa, muy teórica, muy abstracta, y yo lo leía y me preguntaba, bueno, ¿a quién está dirigido esto? ¿No? Son los docentes quienes van a utilizar este documento, y creo que genera pues varias confusiones y vaguedades conceptuales a la hora de estarlo leyendo. Entonces, pues bueno, estas son mis reflexiones finales y bueno, pues aquí dejaría yo mis comentarios. Susana, te agradezco muchísimo tu intervención. Creo que al igual que tal vez la segunda parte de la participación de David, se centraron mucho ya, digamos, en aspectos ya muy terrenales de la propuesta de modificación, más que, digamos, en la parte política o de la generalidad. Pero bueno, yo sí quisiera que tuviéramos tiempo de tal vez discutir un poco al respecto. Trataré en lo mejor que yo pueda de dar la palabra si alguien levanta la mano para hacer preguntas y respuestas. Les digo que trataré de hacer lo mejor que pueda porque habemos ahorita 354 participantes en línea, entonces es complejo y a lo mejor se me escapa alguien. Quisiera yo empezar en lo que alguien decide si va a hacer una pregunta o no, con una pregunta directa a Manuel. Manuel, en tu intervención decías que esto pudiera ser una fuga para adelante. Y centro mi pregunta en ese aspecto. El mismo doctor Marx Arriaga hizo una propuesta, una triste propuesta, diría yo, sobre modificación de los libros de educación básica. Ya sabemos que esto no prosperó. Y aquí yo veo que tal vez pudieras tener el mismo resultado esta propuesta, porque lo hace el director de materiales educativos, que en todo caso es un funcionario de tercer nivel en la estructura de la SEP. Entiendo que la SEP tiene un comité especializado en el desarrollo de planes curriculares, y el que presenta esta, ni modo, lo voy a decir porque así lo pienso y es mi opinión personal, esta estrambótica propuesta, pues es solamente el señor Marx Arriaga, no es el comité del diseño de los planes educativos. ¿Tú crees que sí tiene visos de que esto pudiera ser aceptado o crees que va a ser bateado igual que la propuesta de los libros de texto? ¿Estás Muchas gracias. Ah, sí, ok, sí. Bueno, ante este tipo de preguntas uno preferiría decir que es mejor ser historiador que profeta.
Porque, como decía mi abuelo, prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro. Me parece a mí que la propuesta tiene una semejanza con otras que ha habido en otras administraciones y que yo llamaría con el título de Buñuel de la película La ilusión viaja en tranvía. ¿Por qué la ilusión viaja en tranvía? Porque es iluso viajar en tranvía dado que ya no hay tranvías ni hay rieles, ni postes de luz para ello. Es decir, hay dos cosas en las que esta propuesta y la anterior, Acto por México, creo que son aparentemente tan diversas ideológicamente, pero que son muy hermanas. Una, suponer que los docentes y las docentes, las maestras y los maestros, son de plastilina, que son maleables, que no tienen un saber consolidado, que no tienen una trayectoria, que no tienen una formación y una práctica, y que pues es cuestión de mandar las instrucciones para que como títeres actúen de otra manera. Esa cuestión de este supuesto de que los docentes son de plastilina, maleables, como digo, también implica que al ser de plastilina no tienen voz. La cantidad de personas que dice el doctor Arriaga fueron consultadas, me parece que es exagerado. Casi todas las reformas afirman haber recogido miles y miles de cosas y sintetizado perfectamente. Y en general sospecho que más bien son pues, participaciones que hubo de muy diverso signo, pero no se han discutido a nivel del aula. He tenido la fortuna de tener entre mi formación desde informal que uno tiene en la vida, conversaciones con él, sí, ¿no? Y me decía él, sí, ¿por qué no dejan a las escuelas en paz un poco? ¿Por qué no respetan lo más valioso que hay en las escuelas, que es el tiempo? ¿Por qué siempre esta injerencia en todas las escuelas para que todo pase al mismo tiempo y todo pase lo mismo, ¿no? Entonces, mi parecer es que, dado que considero que es una fuga para adelante, porque no se hace un saldo de lo sucedido, ni se recogen las experiencias que ocurrieron en las escuelas, la discusión que han hecho Doña, David y Susana al interior de esos programas nos muestra su apresuramiento, nos muestra sus fallas. Pero creo, no sé si están ustedes de acuerdo, hay una falla de fondo, hay una inmensa falta de respeto al magisterio, ¿no? Se le dice lo que tiene que hacer para que pueda ser... Sí, pero no se le pregunta ni se le consulta, se le dan instrucciones. Pero además, indirectamente se le acusa de, como operaron el programa anterior, pues fueron los que generaron los neoliberales. Sí. O sea, ahora resulta que el magisterio fue el que construyó la mafia en el poder. Así es, así es. Hay mensajes que yo creo que... A ver, mi lectura es mucho más sociológica, mis colegas y colegas son expertos en cuestiones pedagógicas. Yo lo que les digo es, siento que otra vez se usa al magisterio como si fuese cosa. Perfecto. En vez de que sean sujetos que tienen voz. Sí. Déjame tratar de hacer un poquito de participación de los asistentes, Manuel. Al final trataré, espero que nos dé tiempo de hacer un breve cierre, por lo menos de 1 minuto por cada uno de los participantes. La colega Carmen Velázquez había hecho una pregunta, pero ya bajó la mano, entonces entiendo que la retira. Y entonces la persona que sigue es el doctor Graciano Calva. Adelante, Graciano, si quieres abrir tu sonido. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de dejarme expresar. Mira, todos estamos de acuerdo hasta donde veo por lo que presentaron los ponentes
y por las preguntas y participaciones en el chat, que evidentemente la propuesta requiere revisarse, reformularse con bases mucho más fuertes. Pero lo que no han tocado ahorita a nadie es cuál es el perfil que requieren las personas participantes en la formulación de esa propuesta. Hasta ahorita realmente no hay una información clara de quién la formuló, cómo la formuló, con qué bases. Sí, es evidente para todos los que trabajamos en la formación de recursos humanos que se requiere un cambio, una modificación en nuestro sistema de enseñanza, ¿verdad? Porque nosotros recibimos estudiantes, los que estamos en las áreas de posgrado, recibimos estudiantes que ya son profesionistas, pero que cuando llegan a los laboratorios o a los programas de investigación de nosotros, pues nos damos cuenta que traen deficiencias desde los conocimientos básicos, muy básicos. Entonces, esto habla, pues obviamente, de que sí requerimos una reforma educativa, pero hecha por gente, pues que esté preparada para ello. Nosotros, como profesionistas, doctores, etcétera, tenemos muchas opiniones y podemos cuestionar, pero la cosa es que quizá pudiéramos sugerir como grupo de investigadores o profesionistas preocupados por esta situación, pudiéramos sugerir a quienes se deben, ¿verdad? Pues que inicialmente hagan una selección adecuada de las personas que van a participar. si me permites, Graciano, sí. Ya lo abordé hace un momento. Creo que existe en la estructura de la SEP el comité para evaluación o para proponer programas educativos. Pero como tu pregunta toca algo más técnico, pues yo le propondría a nuestro colega David Bloch, que se enfocó en esas áreas de las ciencias duras, si tuviera una opinión. Tengo razón ahí, David, de que existe un comité de la SEP que no es precisamente la dirección a cargo del señor Arriaga quien está encargada de estas modificaciones, ¿no es así? No tengo idea, Eduardo, no sé, no te puedo responder a eso. Lo único que puedo agregar es que en el país existen muchas personas con mucha experiencia y conocimiento sobre desarrollo curricular y es lamentable que no se les haya convocado. De ese comité que preguntas, no sé. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, si pudiera nada más redondear el planteamiento muy rápido, sí. Sí, porque perdón, primera, ¿no? Graciano, es que no, hay 300 y tantos participantes. No quisiera que hagamos discusión de pregunta y respuesta. Discúlpame. No, por eso nada más es el cierre, ¿no? No me tardo ni un minuto, mira, nada. No, lo que pasa es que estoy de acuerdo con lo que acaban de mencionar, de que también hace falta considerar a los docentes que están frente a grupo, ¿sí? No sé si están dentro de los participantes de la formulación de la propuesta. Es eso nada más. Gracias, Graciano. Hasta donde entendemos, por eso es la preocupación, porque los docentes nunca fueron consultados. La siguiente persona en el orden que había... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Muy rápido. Una de las características que ha tenido este desarrollo curricular es el hermetismo total. O sea, nosotros que estamos involucrados en estos aspectos y que hemos tratado desde hace mucho tiempo, no han permitido ni sabemos quién está involucrado en la elaboración de estos materiales, ni han permitido sacar ninguna información. Incluso desde la Sociedad Mexicana de Física se trató a través de la Secretaría de Educación de conocer y de acercarnos a los que estaban elaborando y no hubo manera. Entonces hay un hermetismo enorme. Sí. Gracias, Toña. En el orden que habían pedido la palabra, a la doctora Elsie Rogüe le corresponde. Por favor, Elsie. Sí, bueno, espero que me escuchen. Buenas tardes. Y
Bueno, felicito a todos los ponentes por la cuidadosísima lectura que han hecho de un documento que es incomprensible. Muchas gracias. Yo voy a permitirme dirigirme a la metáfora de Manuel Gil en primer lugar, del camión con el motor que se ha volteado. Yo lo plantearía de otra manera. Para empezar, creo que hay miles de camiones, no uno. Cada escuela, cada nivel, cada clase ha sido un camión. Y en la pandemia esos camiones han sido pedazos de pantallas, ¿no? Y de todas maneras, esos camiones están andando, caminando por el trabajo de los maestros, por los artilugios cotidianos que hacen como una especie de bricoleur, ¿no? De esos todólogos que con lo que esté a la mano hacen maravillas y echan a caminar los camiones. Y esos son los maestros y directores de escuela. Yo no he leído estas cosas, pero sí he visitado escuelas, participé en redes de maestros durante todos estos 2 años, etcétera. Y desde antes tengo muchos años en las escuelas y tengo conclusiones, no para esta reforma solamente, sino en general desde hace por lo menos 20 años. Primero, los maestros están hartos de reformas, y te lo dicen todo el tiempo. Y creo que las reformas desde la SEP son principal causa de que el motor esté desvialado. Segundo, están hartos de papelería, de rendir cuentas generalmente forzadas y falsas, crecientemente, que hacen generar un imaginario, incluso para nosotros los investigadores, totalmente irreal de lo que es el sistema escolar. Un imaginario celebrativo o denunciativo o lo que sea, pero que no tiene que ver nada. En este sentido, creo, Manuel, que es imposible hacer un balance desde el centro de lo que está ocurriendo ahorita. Tercero, están hartos los maestros de engaños, y voy a poner un ejemplo. Una excelente maestra que yo conozco, que ha participado en proyectos conmigo, Maricruz en Tlaxcala, fue de las únicas en su zona, por lo menos sus conocidos, que aceptó el reto de participar en una convocatoria que hizo la SEP en julio del año pasado, después del fracaso de generar libros de texto en un mes, para participar como autora a título gratuito en el libro de texto de lenguas española. Las convocaron, las seleccionaron, les pidieron no sé qué ejercicios, los pasaron por una capacitación. Y luego llegó la consulta y les dijeron, todo se aplaza hasta después de la consulta y no ha sabido nada de eso. Sí, ya estamos casi sobre el tiempo. Si pudieras redondear, por favor. Lo que voy a decir es, lo que no se toma en cuenta es tiempo. Tiempo en el aula, tiempo en la SEP, tiempo en todos lados para realmente hacer la transformación que se necesita, ¿no? Y es impresionante que con todo el asunto de visión empresarial, justo lo que no se toma en cuenta es ese fundamento básico del Fordismo de tiempo y movimientos. No es posible hacer lo que están pretendiendo hacer en el tiempo restante. Punto. Muchas gracias, Elsie. Te agradezco mucho tu participación. Siendo más bien una opinión lo que has vertido y no una pregunta específica, entonces voy a pasar a la siguiente persona que había levantado la mano, que es el colega Ernesto Sánchez. Adelante, Ernesto, si quieres prender tu audio, por favor. Sí, muchas gracias. Pues felicito a todos los ponentes por esta iniciativa. Bueno, más bien a la iniciativa a quien la tuvo, ¿verdad? Y a los ponentes. Yo quiero opinar brevemente sobre, creo que tenemos un problema de origen, o 2 problemas de origen en la problemática curricular de los programas en México. Uno es que el programa nacional, un solo programa para todo el país, y el otro es que la SEP tiene el monopolio de los contenidos curriculares. Y esto no es nuevo, no es en este periodo, sino en cada sexenio es lo mismo, siempre hay esos 2 rasgos, ¿no?
Y yo creo que la problemática de la educación en México es muy diversa, con una gran cantidad de diferencias de poblaciones, de necesidades, de lenguajes, etcétera, y un solo programa para todos queda corta. Y en segundo lugar, también un solo grupo que piense y que reflexione sobre toda la problemática nacional y proponga programas que se adapten a a la diversidad, me parece que es un despropósito. En ese sentido, creo que los problemas que se han vertido, en los cuales estoy de acuerdo, sobre todo con los que plantea el doctor David Bloch, que es un colega de matemáticas, porque yo soy de matemáticas, me parecen muy, muy pertinentes, pero creo que el problema inicial viene por ahí y que deberíamos de crear mecanismos en los cuales hubiera un desarrollo curricular permanente en donde se pudiera participar otras instituciones diferentes a la SEP, otras comunidades que están trabajando en esta problemática, que tuvieran voz para crear un nuevo programa. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Miren, ya estamos sobre el tiempo, entonces me voy a permitir hacer lo siguiente. Voy a lanzar una provocación y darles, si les parece a ustedes, un minuto, máximo 1 minuto con 30 segundos a los ponentes para que cierren la presentación. Y ¿qué palabra utilicé? La provocación que voy a utilizar es que Ernesto dice que los planes de estudio deberían estar adaptados por zona. Yo estudié en Francia y una de las cosas por las que estoy enamorado del sistema francés es porque no importa que estudies a un lado de la Torre Eiffel o en el más lejano de los pueblos de Francia, el examen es nacional, de tal manera que la educación es homogénea. Entonces yo sí me declaro por planes nacionales, pero les digo, lo dejo como provocación nada más, y les pido en el orden que iniciamos la participación, si todos quieren cerrar con un comentario final. Adelante, Manuel. Yo ya he tenido oportunidad de hablar y no hay que hablar si lo que vas a hablar es más bello que el silencio. Okay. Concedo mis tiempos a mis colegas. Ok, entonces en el orden que hablamos, Toña. Bueno, ya hemos trabajado algunas veces y hemos discutido esta problemática y creo que hay elementos de conocimiento que son básicos y que tienen que ser nacionales. Como se decía, la historia de este país, el conocimiento de matemáticas, ciertas cuestiones, las cuestiones básicas de la ciencia y los procedimientos científicos, creo que son elementos básicos que todo alumno que pasa por la educación básica tiene que tener. Pero deben de ser mínimos y deben de ser flexibles y deben de ser adaptables y deben de abrir el espacio a las concreciones en contextos diferentes. O sea, hay elementos, hay situaciones de contextos indígenas en donde pueden recuperar muchos de los saberes locales y hay muchas adaptaciones que los maestros van haciendo. Entonces, creo que tiene que haber un balance entre esos elementos generales y los particulares que se puedan adaptar a cada contexto. Muchas gracias, Toña. David, ¿quieres concluir con algún comentario final? Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que plantea Toña, en el sentido de que tendría que haber un balance, un equilibrio entre lo nacional y lo local. Yo creo que un problema fuerte, y aquí coincido también con mi colega Ernesto, es cómo hacer para que estas decisiones curriculares o esto que esperamos que haya una mejoría paulatina de los programas y de los libros, no quede en manos de un puñado de personas que cayeron en la administración pública en el sexenio tal, porque podemos tener mucha suerte y llegar gente muy sabia, muy sensible, que tome decisiones buenas, pero ya nos ha pasado varias veces que tenemos mala suerte.
y que hay más bien como retrocesos muy graves. Entonces yo sí coincido con la preocupación, le he tenido hace mucho tiempo de no sé qué debería de existir, qué tipo de mecanismos, de instituciones más abiertas a la sociedad, con más capacidad de convocatoria y sensibilidad para asegurar una mejoría progresiva de los programas, ¿no? Eso es todo. Te lo agradezco muchísimo, David. Querida Susana Ayala, pues te toca el honor de cerrar la mesa con tu último comentario. Bien, bueno, pues yo solo me sumo y estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis colegas Toña y David con relación a esta relación entre en lo que sí tendría que ser nacional y lo que tendría que ser local. Pero creo que lo que hace falta enfatizar es que pues se requiere que un cambio curricular no tiene que ser un proyecto de sexenio, tiene que ser un proyecto que verdaderamente tome en serio a la educación y entonces y a las distintas formas de hacer escuela. Entonces creo que sí se requiere pues pensarlo con muchísimo más tiempo, hacer discusiones, cómo integrar y a quiénes. No es que falte gente, al menos por ejemplo en las cuestiones de lengua hay grupos de académicos, de intelectuales, hablantes del español y de distintas lenguas indígenas en México que tienen propuestas muy interesantes acerca de cómo dirigir la política lingüística para la educación, ¿no? En el caso de historia también hay muchos casos así. Y lo que creo es que, pues, si esto se planteara verdaderamente como una preocupación, pues, que fuera aterrizada y que tiene que ser transaccional, que tiene que implicar esta discusión con otros sectores que no son solamente los académicos y que no son solamente los políticos, ¿no? Y que, bueno, se considere, por supuesto, pues, bueno, el sector de profesores que tiene una gran experiencia y que a final de cuentas son quienes realizan el trabajo y quienes llevan el marco curricular a las escuelas y quienes lo implementan y lo transforman y hacen posible y han hecho posible que la educación de este país camine. Entonces me parece que esto no puede hacerse sin la participación real, no simulada, de los docentes. Y bueno, pues ojalá que las personas que tienen la mano levantada también puedan comentar. Creo que hay comentarios interesantes, pero sí, eso era gracias, Susana. Sí, yo quería concluir pidiéndoles una disculpa a Alfonso y a Carmen. Pues sí, y si ahorita les damos la palabra a ellos, llegarán otras 4 personas que van a pedir la palabra. Desafortunadamente creo que nos hemos extendido más de lo que estaba originalmente previsto. Yo les agradezco profundamente a Manuel, a Toña, a Susana y a David haber participado en esta mesa, y si me dejan entonces hacer un par de anuncios finales. Como mucha gente ha pedido la distribución de esta mesa, pues yo necesito ver con nuestros responsables de redes, ver cuál es el tamaño final del archivo, porque seguramente va a ser una cosa monstruosa. Entonces, definitivamente enviarlo por correo electrónico es imposible. Esta mesa ha sido organizada por la Unión del Personal Académico del CINVESTAD. Nuestra página web es upac.mx y posiblemente cuando tengamos una versión ya editada que ocupe el menos espacio posible, la pongamos ahí a disposición para que todos la puedan consultar. El segundo aviso que yo quiero hacer es que veo que es tan nutrida la participación y hay tanto interés, y nosotros como profesores de posgrado pues estamos tan preocupados por la calidad de la formación de los estudiantes que llegan, que pues quién sabe, ¿no? Si hay buenas noticias o malas noticias, a lo mejor en algunas semanas hacemos una versión 2.0 de esta mesa. Les agradezco profundamente a Manuel, a Toña, a Susana y a David. A David les agradezco también a los 355 participantes que tuvimos en algún momento, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Hasta luego a todos y a los ponentes, felicidades. Bien hecho. Bien Chao. hecho. Bye. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Bueno. Manuel, si estás por ahí, no te has salido, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes.
gracias a David, Susana y a Toña. Como vieron, pues yo de lo que ustedes saben, no sé, pero sí se los agradezco mucho. Mucho. Bueno, pero de lo que tú sabes, ellos tampoco saben. Entonces, no es cierto. No, lo que quiero decir es, por ejemplo, esta idea de Elsie de, oye, Manuel, no solo un camión, son varios. O la idea de Toña, de lo hermético, lo que David dijo, de la mala distribución de los conocimientos, lo que aprendí con Susana, de las cuestiones del lenguaje, son un saldo totalmente a favor mío. Entonces, de veras, muchísimas gracias. Estar en el Silvestar siempre es un gusto y además ver a gente tan querida. Entonces, te agradezco a ti, Eduardo, y pues un abrazo a Toña, a Susana. Les platico rapidísimo, ahorita que están ahí los participantes. Yo te he escuchado a ti en algunas entrevistas, sobre todo con Astillero, con Detrás de la Noticia también. He escuchado a Luis Hernández Navarro, he escuchado a Benjamín González Roaro. Yo me siento, híjole, pues realmente preocupado por esta propuesta, pero en lugar de hacer grilla o mandar mensajes incendiarios, me pareció que una manera más inteligente de responder era dejar a los expertos que nos explicaran cómo ven las cosas. ¿Te puedo hacer una sugerencia, Eduardo? La que tú quieras. En la siguiente, en la 2.0. ¿En la 2.0? Incluye a un par de maestros o maestras que puedan, desde su experiencia, decirnos qué se siente que, como decía Toña, cada 6 años nos pidieran a nosotros que primero fuéramos constructivistas, enseñáramos por áreas, luego por asignaturas. Es decir, cambia mucho el son. Se necesita más tiempo, como decía Susana. Entonces, sería muy bueno que tuvieran voz en esta iniciativa que hace la Unión del Personal. Los verdaderos artesanos de la reforma, ¿no? Sí, a los que todos hacían referencia, ¿no? A un profe de matemáticas en secundaria, ¿qué va a hacer? Es decir, entonces, y también, probablemente eso ayudaría mucho a que nosotros, los que estamos en los posgrados, etcétera, agarráramos un poquito de gis y de tierra y de humildad. Sí. Nos ensuciáramos un poquito las manos. Sí. Bueno, pues entonces, otra vez un abrazo fraterno a todos y muchas gracias. Y quedamos pendientes en un mes o por ahí a ver si hay versión 2.0, ¿vale? Mario Villamil dice que sí, que él viene, que es profe de geografía secundaria. Y ya se apuntó. Muy bien, Mario, sí, muy bien. Ok. Bueno, pues ya no los quiero entretener más. Les mando un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Voy a finalizar la reunión. Hasta luego, Bien. chao. Hasta luego. Gracias. Buena tarde a todos. Felicidades.